gracias al Señor porque nos permite estar reunidos en este lugar para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Amén. Pasamos a la palabra del Señor, ¿cierto? A eso hemos venido. La palabra del Señor está en el 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén. Ahí va a estar la palabra del Señor para nosotros en este día. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor nos ayude para estar atentos a su palabra. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Amén. ¿Le damos lectura? Amén. Si lo hemos encontrado, nos ponemos de pie, ¿cierto? Para leer la palabra del Señor. Y la leemos entonces en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, Rey del cielo, hemos leído su palabra, Dios. Le queremos, Señor amado, a través de Jesucristo en esta hora pedir, Señor amado, que usted hable a nuestras vidas, Señor amado, porque, Señor amado, es necesario cada día escucharla para así avanzar y aprender más de su palabra, Padre mío de la gloria. Somos personas, Señor amado, que necesitamos de ti, Padre mío, para avanzar. Necesitamos de tu consejo, Señor amado, para que nuestra vida, Señor amado, cada día sea más, Padre mío, como usted quiere, Padre mío de la gloria. En esta hora, como hombres y mujeres, Señor amado, con nuestros deseos, con nuestros propósitos, nos hemos hablado, Señor amado, para dejar que usted en su voluntad, Señor amado, en su amor y misericordia, hable a nuestras vidas, Padre mío de la gloria. Nosotros sin ti nada somos, Padre mío, y todo lo que nosotros hacemos es para su honra y su gloria, Señor. Por eso en esta hora nos pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tomemos asiento. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos esta epístola que fue escrita por Pablo, mis hermanos, alrededor del año 67, estando él preso, encarcelado en Roma, no mientras estaba predicando el Evangelio, sino ya estaba él había sido nuevamente arrestado y ya estaba listo esperando casi su ejecución. Amén. Así que esta fue una de las últimas epístolas que él escribe y se la escribe, cierto, a su amigo, a su casi hijo espiritual Timoteo. Amén. Él era muy cercano, estuvieron en un viaje misionero juntos y Pablo tenía mucho cariño hasta su hermano Timoteo. Amén. Le quedaba muy poco tiempo de vida, Pablo lo sabía, él lo tenía claro, por eso le escribe esta carta para poder animar a Timoteo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que él se mantenga firme. Amén. La iglesia estaba viviendo tiempos difíciles en este momento, la persecución era muy grande. Éfeso, donde estaba Timoteo, era una ciudad donde la corrupción, donde los pecados, ¿cierto? Estaban en abundancia. Amén. Y Pablo no quería que Timoteo, al ver estas cosas, sintiera temor de predicar el evangelio, sino que por el contrario, tuviera más fuerza, ¿cierto?, de predicar. Amén. Aún él estando, ¿cierto?, preso por esto mismo, por predicar el evangelio, animaba a Timoteo que pudiera hacerlo. Amén. Timoteo era una persona joven, estaba a cargo de una iglesia ya, y él era bien tímido, ¿cierto?, para algunas cosas, era joven, y la iglesia, ¿cierto?, los alrededores, los ancianos, miraban a esta juventud como un defecto. Amén. Por eso en 1 Timoteo dice que no tenga en poco su juventud. Amén. Sino que trabajara, que fuera ejemplo. Amén. Por eso, ¿cierto?, también en esta hora Dios nos quiere hacer un llamado para que nosotros podamos reflexionar y podamos ver, ¿cierto?, cómo está nuestra relación con Dios. Amén. ¿Qué les dice entonces Pablo a Timoteo? Te aconsejo. Amén. Era un consejo que él estaba dando, pero no tan solo como si quieres lo tomas, ¿ya? Sino que era un consejo más como ayudándole a mirar lo que estaba haciendo, instándolo, ¿cierto?, a que él pudiera darse cuenta de cómo está su vida y que también meditara en ella. Amén. Le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. La palabra griega que se traduce como avivar hace referencia a prender el fuego. Amén. ¿Cómo? Si lo estuviera haciendo con un soplador o con un tirador de aire. Amén.
Y cualquiera, mis hermanos, que haya trabajado o que haya estado frente a un fuego, a una fogata, ¿cierto? Sabe que mantener el fuego encendido es una tarea no a lo mejor difícil, pero sí en la que hay que estar atentos, sí en la que hay que estar trabajando y estar al pendiente. Amén. Por eso que en esta hora Pablo, ¿cierto? Le está llamando a eso a Timoteo, a que esté pendiente, ¿cierto?, de su don y cómo está trabajando con el Espíritu Santo. Amén. Todos nosotros como creyentes, ¿cierto?, cuando recibimos nuestra salvación, también recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y luego, ¿cierto?, el Espíritu Santo trae consigo dones, talentos, ministerios, que estos, ¿cierto?, no llegan a nuestra vida totalmente desarrollados o no somos expertos en ellos. Por lo tanto, mis hermanos, son dones, talentos, ministerios que tenemos que ir trabajando, desarrollando y capacitándonos en ellos. Amén. Pablo estaba muy interesado en la vida de Timoteo, ya. Si bien es cierto, no se sabe a ciencia cierta cuál era ese don del cual estaba hablando. Algunos dicen que el de pastorado, otros de evangelista, pero sea el don que fuera, él tenía que avivarlo. Amén. También se dice, los estudiosos, ¿cierto?, que Timoteo era el que tenía que seguir con la labor de Pablo en cuanto a la predicación y evangelización, ¿ya? Pero eso, ¿cierto?, no estamos nosotros, ni tampoco está ahí escrito en la palabra del Señor. Amén. Pero sí, lo que está diciendo el Señor a través de esta palabra es que nosotros tenemos que desarrollar nuestros dones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto es tan simple como, por ejemplo, vemos un pastelero, ¿cierto?, que deja hacer pasteles por varios tiempos, va perdiendo técnica, va perdiendo a lo mejor su facilidad en la decoración, en el sabor. Por lo tanto, mis hermanos, si esta persona no hace y ejerce su labor constantemente, va perdiendo, ¿cierto?, su resultado de final del producto. Amén. O lo mismo que una persona que no maneja en años. Amén. Si una persona manejó alguna vez y luego por un buen tiempo no lo hace, ¿qué va a pasar? Al momento de tomar un auto va a empezar todo de nuevo. Amén. Se le hace difícil poder manejar, se le hace difícil tener la confianza, calcular, imagínense lo que debe ser estacionar de nuevo. Amén. Es todo un proceso que prácticamente tiene que aprender de nuevo. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, pasa lo mismo con nosotros. Un cristiano que no ora constantemente le va a costar, ¿cierto?, elevar una oración que sea, porque oraciones repetitivas, con oraciones que podemos ir copiando es fácil, pero hacer una oración eficaz, una oración en el Espíritu, como lo dice la palabra, o una oración que complazca al Señor, le va a ser difícil. ¿Por qué no dice que eso en su palabra? Nada hasta ahora me habéis pedido. ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿cierto?, cómo trabajar en la oración. Lo mismo pasa con un cristiano que no lee la palabra. Amén. Un cristiano que no se instruye en lo que Dios quiere de nosotros es como una barca que navega en medio del mar, ¿cierto?, que llevaba por la ola y se azota de un lado a otro. Por eso hay muchos entre nosotros que no avanzan, ¿cierto?, que van, que llegan a la iglesia, que se van, después que vuelven. ¿Por qué? Porque no están, ¿cierto?, su vida no está plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, mis hermanos, por ejemplo, una persona que tiene un don de ciencia, de sabiduría, de maestría, puede enseñar su don, puede utilizarlo si no lee la Biblia, si no tiene comunión con el Espíritu Santo, es algo que no puede desarrollar. Amén. Cuando esos dos dones llegan a una persona, tienen que ir desarrollándose. Amén. Leyendo la palabra, escudriñando, estando en un estudio bíblico, ¿cierto? Orando al Señor para que pueda, ¿cierto?, tener la iluminación que nos da el Señor cada día a través de su palabra. Amén. Que dice entonces, aviva el fuego del Dios, es una responsabilidad personal de cada uno. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo no le escribió a una iglesia. No le dijo, iglesia, aviva el fuego de Timoteo. No le dijo a otro apóstol que avivara el fuego de Timoteo. Amén. Se lo dijo a él. Es de una manera personal. Amén. Levíticos, capítulo 6, del versículo 12 al 13, nos dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará, mis hermanos. Amén. Podemos ver que dentro del tabernáculo donde estaba, cierto, lo que Dios creó en un principio, había un fuego el cual no se apagaba.
Y de este fuego también, ¿cierto?, los sacerdotes tenían que ir manteniéndolo prendido, llevarlo, ¿cierto?, donde tenían que prender las otras cosas, como, amén, para que ese fuego no se apagara. Por lo tanto, mis hermanos, era tarea de los sacerdotes hacerlo. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? Capítulo 5 capítulo 1, versículos 5 y 6, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes en la tierra, aquel que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Al Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, ¿qué nos dice el Señor? Que nosotros somos sacerdotes. Por lo tanto, como nos predicaban el día domingo, ya no está un tabernáculo, ya no hay un templo. Dios habita en nosotros. Somos nosotros el templo de Dios. Por lo tanto, ese fuego está encendido en nosotros. Amén. Y esto, mis hermanos, aunque nosotros lo veamos difícil, Dios nos da todo. Nos da el fuego, tenemos ya el templo, está todo listo, preparado. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente nosotros mantener ese fuego encendido en nuestros corazones. Amén. Pablo estaba sugiriendo a Timoteo que mantuviera encendida la llama del Espíritu Santo, pero no por su propio esfuerzo, porque Pablo sabía que esta persona de Timoteo, no podría hacerlo, al igual que nosotros. Amén. Nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio ánimo, por nuestras propias circunstancias, no podemos mantener este fuego encendido, sino que, mis hermanos, necesitamos, ¿cierto?, la presencia del Espíritu Santo. Amén. Por eso es tan necesario que nosotros podamos entender y comprender cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y una tarea que hemos dejado un poco de lado. Amén. ¿Cómo nosotros podemos cooperar con el Espíritu Santo para avivar este don? Simplemente, mis hermanos, lo avivamos usándolo. Amén. Cada don que nosotros tenemos, lo avivamos usándonos. Así nosotros despertamos la manera, estando aquí, avivamos nuestro don, escuchando la palabra, alabando al Señor, estamos avivando nuestro don, mis hermanos, y conocerlo. Amén. Lo que más nos cuesta a nosotros como cristianos es saber cuál es nuestro don, cuál es nuestro talento, para qué Dios nos ha traído, cuál es nuestro trabajo. Muchas veces nos toca años poder entender para qué Dios nos quiere. Por lo tanto, si no sabemos cuál es el don, es difícil que nosotros podamos avivarlo. Amén. ¿Cómo avivamos también el don? A través de disciplinas piadosas. Amén. El estar en este lugar, el poder entender su palabra, trabajar en la oración, mis hermanos. ¿Qué nos dice Gálatas 5, 22 y 23? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Estas son las cosas que a nosotros nos ayudan a mantener este don avivado. Amén. Trabajando en el fruto del Espíritu. Amén. Desarrollándolo. ¿Qué nos dice la palabra? Agregar, ¿cierto?, una y otra cosa. No podemos solamente vivir con lo que nos dan. Tenemos que ser amorosos, tenemos que ser piadosos, tenemos que tener fe, tenemos que tener gozo. Amén. ¿Cómo vamos desarrollando estos frutos en nuestras vidas si vivimos y nuestro día a día está rodeado por cosas carnales? Por este sistema de este mundo, estamos rodeados por televisión, estamos rodeados por redes sociales, estamos rodeados por telenovelas, por series, por cosas que no nos hablan del Señor. Amén. Por lo tanto, no podemos ir desarrollando. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra fe si siempre estamos dudando del Señor? Si siempre estamos diciendo, Señor, ¿eres tú o no eres tú el que está tratando conmigo? Señor, ¿eres tú el que se está moviendo en la iglesia o no eres tú? Señor, lo que siento es de ti o no es de ti. Lo que estoy sintiendo en mi corazón, ¿viene de parte de ti o no? Si todo, ¿cierto?, somos hijos de Dios, es Dios el que va a estar con nosotros, el Dios que va a hablar a nuestras vidas. Amén. Hay templanza en nuestras vidas. Por lo general, estamos o muy fríos o muy altivos, mis hermanos. Tenemos que tener templanza en nuestros corazones, tenemos que tener, ¿cierto?, esa paz, ese gozo en nuestras vidas. Amén. Y debemos evitar, sobre todo, que ese espíritu en nosotros se enfríe. O aún peor, que se entibie, como le pasó a la iglesia de Odiseas. Amén. Debemos avivar esa llama que hay en nosotros, la del Espíritu Santo, en nuestras vidas. Amén.
Y mis hermanos, tenemos que tener bien en claro que cualquier don, cualquier ministerio que nosotros tengamos, el enemigo siempre, mis hermanos, va a buscar la manera de que nosotros no lo trabajemos, de apagarlo, ¿cierto? Y de que nosotros no queramos trabajar en ello. Amén. Por miedo, por vergüenza o por simplemente no querer comprometernos, ¿cierto? Con trabajar para el Señor. Amén. ¿Por qué dejamos muchas veces apagar este fuego en nuestra vida? ¿Qué nos dice Romanos 12:11? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Muchas veces este fuego se apaga en nuestra vida por nuestra propia pereza. Amén. Y aunque el enemigo tiene altas armas para usar en contra de nosotros, la pereza es una de las más grandes. Amén. La flojera, el no querer trabajar con diligencia para el Señor. Porque decimos, no, vamos, vengamos, estemos en el culto, apoyemos las oraciones, si hay que coordinar, vamos. Pero no hay un trabajo por detrás, no hay una oración, no hay una preparación, amén. Llegamos aquí, coordinamos y lo hacemos como lo hizo el hermano que lo hizo anterior. No decimos no hay una pauta, hagamos lo que hizo el hermano anterior. No se nos dijo cómo hacerlo, hagámoslo como yo quiero. Y eso, mis hermanos, no es bueno, amén. Tenemos que ser guiados por el Señor para todo lo que hagamos, en una oración, en estar en la puerta, inclusive, mis hermanos, el venir a hacer aseo a la casa del Señor no es cualquier cosa. Inclusive en eso tenemos que dejar, ¿cierto?, que el Señor actúe en nuestras vidas, amén. No, que hay que hacer aseo, ¿por qué? Yo no quiero, yo no sirvo para eso, ¿por qué no hay otra persona que lo haga? Amén. Para trabajar en el Señor requiere diligencia, mis hermanos, no debemos ser perezosos, amén. Pucha, hay estudio bíblico, otra vez vamos a tener que ir, las vacaciones son para descansar, no pueden estudios bíblicos, cómo vamos a salir, cómo vamos a descansar, mis hermanos, pero ¿qué hace eso? Somos perezosos, mis hermanos, no avivamos ese Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, miremos los ejemplos que nos da la vida. Amén. Cuando nosotros veamos una fogata, ¿cierto? Y vemos cuánto cuesta encenderla, ¿cierto? Ahí es todo un trabajo. Amén. A diferencia de nosotros, que Dios da ese fuego y lo pone Él, cuando nosotros queremos prender un fuego tenemos que buscar palitos, tenemos que buscar carbón, ¿cierto? Tenemos que buscar una llama, ¿cierto? Y empezar a ponernos a echar aire. Y si dejamos de echar aire, el fuego se apaga. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, así mismo debemos trabajar nosotros. Buscar todo lo que nos ayude a nosotros a avivar este fuego, mis hermanos. ¿Cuántas cosas no hay a las cuales acudir hoy en día? Tenemos plataformas en las cuales no solamente nuestra iglesia está subiendo mensajes, amén, de los cuales hay gran material del cual podemos escuchar, y lo hemos escuchado una y otra vez de nuestro hermano encargado de que no lo hacemos. Amén, de que nos escuchan, de que no hay un me gusta, de que no las vemos, cuando, ¿cierto?, tenemos esas plataformas las cuales nos pueden ayudar a volver a escuchar predicaciones, volver a escuchar estudios bíblicos, y no lo hacemos, mis hermanos. Estamos todo un día sin escuchar la palabra del Señor, cuando eso es lo más importante en nuestras vidas, la que nos ayuda a no apartarnos del Señor, mis hermanos. Lo más importante es que podamos nosotros conocer y estudiar su palabra, amén. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que en nuestras vidas, así como nos esforzamos y somos diligentes para trabajar, ¿cierto? Somos diligentes en nuestras casas, ordenamos, limpiamos, ¿cierto? Que nuestros hijos tengan todo, que no les falte nada. Asimismo, tenemos que ser nosotros con el Señor y con nuestra vida personal, mis hermanos. Si esto es para cada uno de nosotros, es en beneficio propio. Amén. ¿A quién le va a beneficiar que esta llama esté encendida en usted? ¿Quién va a sacar provecho de eso? Yo, los pastores, los líderes, mis hermanos. Si usted está luchando, mis hermanos, y está corriendo una carrera para la salvación, estamos corriendo una carrera para estar allá, cerca, al lado del Señor, pero no estamos siendo diligentes, mis hermanos. Yo creo que aquí todos, ¿cierto? Sobre todo, como decía mi hermana, los hermanos que se levantan a trabajar, los hombres, ¿cierto? A lo mejor a todos les gustaría quedarse acostados. Pero ¿qué dicen? Hay una responsabilidad, hay que cumplir con el trabajo, hay hijos, hay esposas, los cuales hay que alimentar, por lo tanto se levanta, se esfuerza. Pero ¿qué pasa con la casa del Señor? ¿Qué pasa cuando tenemos que trabajar, cuando tenemos que esforzarnos, ¿cierto? Cuando tenemos que hacer una oración. No es difícil levantarnos temprano, no es difícil, ¿cierto?, orar tarde,
Por lo tanto, siempre el Señor se tiene que ir acomodando a lo que yo puedo dar o a lo que yo quiero dar o lo que mis fuerzas pueden dar. Amén. Y eso no es lo que el Señor quiere. Amén. Tenemos que esforzarnos, ¿cierto? Y ordenar nuestras prioridades. Porque decimos ser cristianos, decimos amar a Dios, decimos querer irnos, ¿cierto? Con el Señor, pero lo que menos trabajamos es la casa del Señor. Si nos ponemos a pensar todo lo que hacemos en el día, a todo lo que nos dedicamos, démonos cuenta, ¿cierto? Que al Señor es muy poco lo que le damos. Amén, porque 5 minutos de lectura de la palabra ya fue suficiente, porque 2 minutos o 5 minutos de oración ya fue suficiente, porque estar en la casa del Señor con 2 horas, escuchar una predicación de media hora, 45 minutos, 1 hora, ya es mucho. Por lo tanto, siempre, mis hermanos, dense cuenta que para el Señor es mucho. Es mucho, todo lo que damos es mucho ir a hacer aseo, es mucho ir a cooperar, es mucho tener que salir a lo mejor a un estudio bíblico, ir a otra iglesia, todo para el Señor es mucho. Pero después, ¿cierto? Cuando queremos pedir bendiciones, cuando queremos pedir buena salud, cuando queremos pedir que el Señor nos ayude a pasar la prueba, ahí sí podemos orar 15 minutos, podemos estar 1 hora pidiéndole al Señor que nos bendiga y que esté con nosotros, mis hermanos. Por lo tanto, ordenemos cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué nos dice el Señor? Buscar el reino de los cielos. Buscar al Señor. ¿Y qué va a pasar? Todo lo demás será añadido. Mis hermanos, si el Señor no quiere que nosotros vivamos de la misma manera. Dios no quiere que a lo mejor, si es su voluntad tener riqueza o no riqueza, eso ya depende de los propósitos que Dios tiene con cada uno. Pero mis hermanos, Dios no quiere que estemos siempre en la prueba. Dios no quiere que estemos siempre en la dificultad. Pero, lamentablemente, lo hemos dicho una y otra vez, nunca cambiamos nuestro carácter, nunca cambiamos nuestra forma de ser o nuestra manera de comportarnos. Amén. ¿Cuántos estuvimos bien como iglesia? ¿Cuántos cultos bonitos tuvimos? ¿Pero qué? Ya nos cansamos. Ya nos cansamos, ¿por qué? Porque esto significa que hay que orar. Porque para tener un culto hermoso significa que tenemos que tener comunión, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Significa, ¿cierto?, que tenemos que estar aquí prestos para servir, ¿cierto? Aunque pase algo alrededor y me moleste, hacer a la vista gorda y pensar que no me molesta. Pero requiere mucho sacrificio. Por lo tanto, ¿qué pasa? Empiezan ya a tener cultos normales, donde ya no importa si venir o no venir, donde ya no importa faltar o quedarme en la casa, total. No importa, el Señor está en todo lugar. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, nuestras prioridades no están en orden. Amén. Lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere para nuestras vidas no está en orden. Amén. Y debemos comprender que mantener esa llama encendida es nuestra responsabilidad, porque nuestra responsabilidad es tener una buena relación con el Señor. Así como nos dedicamos como esposa a tener una buena relación con nuestro esposo, tener una buena relación con los hijos, tener una buena relación con los hermanos de la iglesia, debemos preocuparnos y ser aún más diligentes en tener una buena relación con nuestro Señor. Amén. Ese era el consejo que le daba a Timoteo. Amén. Y como Pablo sabía que Timoteo no podía hacerlo solo, ¿qué le decía? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Algo, mis hermanos, que todavía no hemos comprendido. Amén. Todavía no hemos entendido cuál es lo que nos ha dado el Señor. Amén. Pablo relaciona su encargo de avivar el don con la personalidad tímida de Timoteo. Si bien es cierto, cuando Dios está con nosotros, el Espíritu Santo no nos transforma a una persona tímida en una persona extrovertida que pueda hablar con todos. Eso el Espíritu Santo no lo hace. Pero sí, el Espíritu Santo le da a esa persona herramientas para que pueda ir desarrollando su personalidad y poder hablar cuando es necesario, mis hermanos. Porque no le podemos pedir a una persona tímida que esté todo el día contando chistes, que sea el centro de atención, porque es parte de su personalidad. Pero si en el momento que tenga que predicar, si en el momento que tenga que hablar con una persona, evangelizar, el Espíritu Santo es que dota a esa persona de cualidades para poder hacerlo. Amén. Pablo le explicaba, ¿cierto?, a Timoteo cómo desarrollar este don. Amén. Y en primer lugar, lo primero que tenía que evitar Timoteo era la cobardía y el temor. Amén. Porque eso es lo que hace énfasis Pablo, que Dios nos dio espíritu de cobardía. Amén. Y si bien es cierto, cuando trabajamos para el Señor, es algo que siempre está en nuestras vidas. Amén. Al momento de predicar, ¿cierto? Yo creo que
Bueno, todo predicador tiene un miedo de, primero, defraudar al Señor, si lo que está hablando es correcto, si los hermanos van a aceptar o no la predicación, porque hoy en día estamos en un mundo donde todas las personas quieren bendición. Todas las personas quieren que lo estemos alentando, que se estén bendiciendo. No, si Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, sí. Lo va a hacer, pero cuando hagamos la voluntad de Dios, cuando trabajemos los propósitos que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces lo que debemos evitar es la cobardía. Amén. Y lamentablemente el enemigo, a través de la historia, siempre ha sabido a qué el hombre le teme. Amén. A la frustración, al que dirán, a lo que van a pensar de mí. Amén. No digo si diré que soy cristiano o no diré, se reirán de mí o no se reirán. Es un pensamiento que siempre pasa en nuestras vidas, no solamente cuando somos niños jóvenes, sino que cuando somos adultos también. Amén. Nos cuesta ir con una tarjeta por delante diciendo que somos hijos del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque con el temor a que nos rechacen o a quien nos dirá. Amén. Cuando estamos ahí con una persona que está pasando problemas, decimos, ¿le presenta a Jesucristo o no se lo presento? Esta persona lo va a aceptar, me va a hablar, o a lo mejor no me va a hablar nunca más. Lo mismo con nuestras familias. ¿Cuánta parte de nuestra familia aún no están los caminos del Señor? Pero nos cuesta decir, mira, hermano, primo, tío, abuelo, mira, este es el Señor y el Señor es bueno y tiene misericordia con las personas. Lo aceptan tal cual somos. Eso, mis hermanos, nos cuesta decirlo todavía. ¿Por qué? Porque siempre está el temor en nosotros. Amén. Tenemos temor a la amenaza. Amén. ¿Cuánto temor puede llegar a nuestras vidas si hay persecución en la iglesia? Amén. Por lo tanto, mis hermanos, lo que Pablo quiere es que no tengamos temor. Y Pablo es una persona que pasó por todo esto. Estaba presa por lo mismo, por predicar el evangelio, por no negar a Jesucristo. Amén. Por lo tanto, él sí sabía de lo que estaba hablando. Amén. Muchas veces se enfrentó a que lo apiedraran, a que lo arrestaran, a que lo maltrataran, a que le dijeran un montón de cosas, siendo el hijo de Dios, siendo un día una persona que mandaba a todos, que perseguía a los cristianos, teniendo una posición elevada. Siempre, mis hermanos, él predicó el evangelio, no miró, ¿cierto?, a quién tenía que hablarle. Y esto no era porque él era una persona especial, porque era una persona superdotada, no. Simplemente porque conocía al Dios que él predicaba. Él conocía al Dios al cual hablaba. El Espíritu Santo era el que fortalecía su vida. Amén. Ese era el secreto de Pablo para poder predicar. Amén. Para soportar un mordisco de una serpiente. Aún así él no tuvo temor. ¿Por qué? Porque él creía en el Señor y siempre ese fue su lema. Para mí morir es ganancia, para mí morir con Cristo, pero él sabía que todavía tenía que predicar la palabra del Señor. Amén. Por lo tanto, lo que Pablo estaba mostrando a Timoteo era que él no tenía que tener miedo, ¿cierto?, sino que tenía que confiar fielmente que era Dios, que era Jesús y el Espíritu Santo, ¿cierto?, que lo capacitaban para poder enfrentar, ¿cierto?, todo lo que él podía pasar en su vida. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, Pablo animaba, ¿cierto?, a Timoteo que él pudiera seguir predicando. Y frente, mis hermanos, al temor o la cobardía que pudiéramos sentir, Dios nos da poder, mis hermanos. Es algo que tenemos que comprender, que tenemos que pensar, y no es un poder cualquiera, mis hermanos. Dios nos da ese poder con el que hizo resucitar a su Hijo, ese poder con el cual, ¿cierto?, Jesús levantó a Lázaro. Jesús nos dijo, en los posteros tiempos aún mayor cosa haríamos nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos da poder. Porque el Espíritu Santo que estuvo en Jesús, el Espíritu Santo que estuvo en Pablo, es el mismo que está con nosotros. Y así como se nos decía el domingo, ese Espíritu Santo que antes iba y venía, en nosotros está, en nosotros permanece siempre, mis hermanos. No solamente cuando estamos bien, no solamente cuando estamos fervientes aquí alabando al Señor, también está en nuestra casa. ¿Y qué estamos haciendo en nuestro hogar? ¿Está haciendo el Espíritu Santo avivado en nuestra vida, en nuestro hogar? ¿Está siendo avivado o está siendo apagado con pleito, con rencillas, con mala música, con malas cosas que las que estamos viendo, mis hermanos? Por lo tanto, es en eso lo que hoy día tenemos que meditar. Amén. ¿Por qué? Porque en nosotros hay poder y tenemos que creer en ese poder y tenemos que aumentar nuestra fe para poder usar ese poder. Amén. Porque aún estamos viendo y aún es más fácil decir, hermano, oren por mí, pastores, oren por mí, necesito esto, en vez de nosotros mismos orar por nosotros. Siempre estamos, cuán larga es la lista de peticiones en la lista de WhatsApp. Es una lista inmensa, mis hermanos, que nunca se acaba.
¿Por qué? Porque no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en que nosotros hay poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para cortar cadenas no solamente en nuestra vida, sino que también en nuestro hogar, para estar aquí en la iglesia clamando, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo pueda moverse en este lugar, amén. Por lo tanto, mis hermanos, ese poder viene de parte del Señor y nos da la fuerza necesaria para poder llegar, ¿cierto? Y llevar este evangelio, poder que lo dio incluso a Pablo, a los apóstoles, a entregar su propia vida por este hermoso evangelio y por Dios, amén. Ese poder es el que está en nuestras vidas, amén. También Él nos dio su amor. Algo que no hace tanta falta en nuestras vidas, porque como personas humanas no andamos ahí por el camino diciendo yo amo a este, yo amo a esto otro, o ayudando sin mirar a los demás. ¿Y sabe para qué son los dones? Para ayudar a la iglesia. Los dones son para trabajarlo aquí, en el cuerpo de Cristo, para ayudarnos lo uno a lo otro, para que la iglesia crezca. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos ese amor para poder usarlo. Ese amor que solamente Dios nos puede dar. ¿Para qué? Para amar a nuestro prójimo, para amar aún a nuestro enemigo, para cuando tengamos problemas con nuestro hijo, mirar ese amor multiplicado en nuestra vida y decir, ya se va a solucionar el problema. Para cuando tengamos problemas con el esposo, con la esposa, puede decir, el Señor es más fuerte, el Señor me da esa fuerza, el Señor pone ese amor en mi vida para poder perdonar, ¿cierto? Para salir adelante, ¿por qué? Si no, ¿cómo estaríamos nuestros matrimonios? ¿Cómo estaríamos nosotros aquí? ¿Cómo estarían nuestros hijos? Si no hubiéramos ese amor de Cristo en nuestras vidas, estaríamos igual como el mundo, divorciados, hijos apartados, hijos dañados, hijos golpeados, hijos inclusive matados, padres que han muerto en las manos de sus hijos. ¿Por qué? Porque en ellos no hay amor, pero sí en nosotros Dios y multiplica ese amor, algo que lo vemos nosotros y que pensamos que es algo natural de la vida, algo que viene con nosotros y no es así, mis hermanos. Es cosa de mirar la noticia cuando el esposo mata a su esposa, la esposa mata al esposo, matan a los hijos, y así la gente, ¿cuántas muertes hay en un día, en dos, cuántas balaceras? Porque no hay amor. Pero aún así no nos damos cuenta del amor que Dios pone en nuestras vidas, mis hermanos, para que nos vamos siendo amando aquí los unos a los otros, porque no es fácil lidiar con un grupo tan grande. No es fácil decir, ya, no importa, mi hermana a lo mejor se enojó, o la hermana se molestó, o a la hermana le molesta esto, o dijo esto de mí, o pensó esto de mí. Es fácil decir, no importa, es difícil. Es difícil decir, ya, no importa, sigamos adelante. Es muy difícil. Pero ¿qué es lo que nos ayuda? El amor que Dios pone en nuestras vidas. Amén. Incluso Jesús, que dijo en la cruz, cuando lo crucificaron, cuando le pegaron, cuando lo golpearon, cuando lo escupieron, que dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ese amor, el que está en nuestras vidas, ese amor, el que nos da Dios a nosotros, amén. Y también, ¿cierto?, pone dominio propio. Algo que es tan importante hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto?, como hijos de Dios, dos brechas, en las cuales no podemos irnos, ¿cierto?, a la libertad, decir, no, si no, lo que haga yo no importa, total, Dios me ama y me perdona. O irnos al otro lado como si no somos fieles, si no somos de esta manera, Dios nos ama y no está con nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener un dominio propio para poder ir por la línea que Dios quiere, mis hermanos, para poder avanzar y comprender y hacer los estatutos de la manera que Dios quiere. No como nosotros queremos, no echar una carga la que nosotros mismos nos podemos llevar. Amén, porque queremos que los demás sean cristianos fieles, que estén todos los días, que hagan una cosa, que hagan otra. Pero cuando nos corresponde a nosotros hacerlo, nos damos cuenta que tampoco lo podemos hacer, amén. Por lo tanto, mis hermanos, el poder, el amor y el dominio propio, unidos, podamos arando un siervo, ¿cierto?, que sea firme y que pueda avivar el fuego de Dios que está en la vida, amén. Podemos ser personas bondadosas, que entreguemos a los demás lo que Cristo quiere, amén. Que no es castigo, que no es lo malo, sino que es amor. Amén, que podamos entender y comprender que las personas llegan y que nosotros mismos, que llegamos con heridas, que llegamos con problemas, que hay días que son buenos, que hay días que son malos, que a veces pasamos la prueba, pero aún así debemos amarlos los unos a nosotros, aún así tenemos que aceptarlos, tenemos que acogernos, poder ser esa persona que dice la palabra, llorar con el que llora, reír con el que ríe, sufrir con el que está sufriendo, amén, y así podamos, ¿cierto?, ser personas guiadas por el Espíritu Santo, amén.
Mis hermanos, es un consejo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que avivar este Dios, este don que está puesto en nosotros. Amén. No solamente decir, hoy día estoy bien y voy a estar bien en todas partes, pero hoy día estoy mal y no importa. Siempre, mis hermanos, siempre tenemos que avivar el don que está en nosotros. Amén. ¿Necesitamos un avivamiento? Sin ninguna duda que lo necesitamos. Amén. Necesitamos que venga un avivamiento a nuestras vidas, que Dios, cierto, y su Espíritu Santo se muevan en nosotros. Pero un avivamiento, mis hermanos, es algo personal. Es algo que depende de cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. Yo no puedo avivar su vida. Yo no puedo decir, hermana, avívese, o venir ya, hagamos un culto especial, o hagamos una fiesta, para que se mueva el fuego de don de Dios, ¿no? ¿Sabes si hay algo que Dios le molestaba? Eran los fuegos extraños. Se lo prohibió a su pueblo. 2 sacerdotes fueron muertos por eso. No necesitamos algo especial, mis hermanos. Entonces, no necesitamos buscar una nueva forma de alabar al Señor. No necesitamos un nuevo tipo de alabanza. No necesitamos tener personas aquí que nos digan o que nos motiven a alabar al Señor. Y esto tiene que nacer de nosotros. Tiene que nacer de nuestro corazón, sabiendo primeramente lo que somos. Cuando yo reconozco lo que soy, cuando yo reconozco que las faltas que hay en mí, cuando yo reconozco lo que el Señor hizo por mí, de dónde me sacó, en mí nace el alabar al Señor. Cuando yo miro y veo la creación tan hermosa que Él hizo para nosotros, yo tengo que nacer en mí, tiene que nacer el alabar al Señor. Cuando yo miro a mi esposo, cuando los esposos miran a su esposa, cuando vemos a nuestros hijos, tiene que nacer en mí el alabar al Señor. Porque Dios ha sido misericordioso, mis hermanos. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Cuando nosotros vemos que nuestros hijos tienen todo lo que nosotros no teníamos, en nosotros tiene que nacer el alabar al Señor. Tiene que nacer en nosotros, mis hermanos, si Dios ha sido muy bueno con nosotros. Cuando nos damos cuenta que nosotros estamos aquí sentados, cuando podemos levantar nuestras manos, tener equipos para alabar al Señor, tiene que nacer en nosotros el alabar al Señor, porque hay iglesias que no pueden hacerlo. Porque hay países donde no se puede alabar al Señor, donde no pueden tener una Biblia, y nosotros tenemos aquí ¿cuántas? Tiene que nacer en nosotros el alabar al Señor. Por lo tanto, mis hermanos, avivar el fuego también tiene que ver con que pensemos en cómo estamos nosotros mismos. Porque pensemos lo que hay a nuestro alrededor. Cuando pensemos y miremos lo bueno que Dios es con nosotros, mis hermanos. Todo depende del Señor. Muchas veces pensamos que avivarnos depende de algo especial, depende de una persona o depende de una ola del Espíritu Santo que pase por aquí. Y no depende de eso. ¿Sabe de qué depende? En que conozcamos al Señor, en que conozcamos su palabra y lo que Él hizo por nosotros. Así es la única manera de poder darnos cuenta que el Señor está con nosotros y ha sido misericordioso. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, el avivamiento comienza en nuestro corazón. Amén. Comienza primero viendo la desnudez de nuestras vidas. Amén. ¿Qué somos delante de Dios? Nosotros como personas no somos nada. Si nosotros pensamos que Dios a nosotros no nos necesita, o que nosotros tenemos que estar aquí o somos especiales, no vamos a llegar a ningún puerto, mis hermanos. ¿Dios tiene propósito con nosotros? Sí, Dios tiene propósito con nosotros. ¿Dios nos escoge? Sí, Dios nos escoge. Pero tenemos que ser personas agradecidas, mis hermanos. Personas que puedan, cierto, dejarse trabajar y moldear por el Espíritu de Santo. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, les invito a esto. A que pensemos lo que hay en nuestra vida, pensemos lo que está bien, pensemos lo que está mal, podamos con la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, ir sacando lo que estorba y podamos ir conociendo los dones que hay en nosotros para que así, con el Espíritu Santo, mis hermanos, podamos ir avivándolo, podamos ir trabajándolo y, mis hermanos, podamos buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Amén. Porque va a llegar un día donde Él no va a poder ser encontrado. Amén. Así que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que el Señor nos ayude a poder meditar en la palabra del Señor, en este consejo que le daba Pablo, ¿cierto? Es su última carta. Si usted lee el libro de Timoteo, una carta muy hermosa, porque las personas cuando están en su último estado de vida, tratan de dar, ¿cierto?, a las personas que más quieren lo mejor de ellos. Amén. Trata de dar las mejores recomendaciones, los mejores consejos, por lo tanto es una carta
muy hermosa que escribe Pablo a su siervo Timoteo, el cual era su amigo, amaba mucho. Así que hay buenos consejos que son para nuestras vidas aquí. Y este libro resalta mayor que nada la lealtad que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener a nuestro Dios. Amén. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, que podamos ser esas personas leales que el Señor necesita, que podamos ser esas personas que puedan avivar ese fuego para que el Espíritu Santo, mis hermanos, pueda moverse en medio nuestro y como tarea, ¿cierto?, para nuestro hogar, poder entender y comprender cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios bendiga al coro para que podamos alabar al Señor.